2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Tiene como título Triunfantes en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén, mis amados hermanos. A estas alturas, amados hermanos, ustedes se preguntarán a qué viene que esta servidora vuestra, Lilia Guevara, como siempre, amándolos mucho, les habla en estas plataformas hermosas de YouTube, desde la bella ciudad de Antofagasta, Chile, para el mundo entero, como siempre digo, mis amados, así llegue un poquito por aquí, otro poquito por allá, ¿ok? Como les decía, ustedes se preguntarán a qué viene que yo haya empezado así este video. Pues les cuento, mis amados hermanos, que era necesario que yo les leyera este hermoso fragmento o pasaje de las Escrituras de 2 de Corintios. Escúchenlo bien y grábenselo. 2 de Corintios capítulo 2, verso 14 al 17. ¿Por qué yo he querido traer a colación o he querido traer a vuestro entendimiento esta perla del Evangelio o de las cartas de nuestro amado hermano Pablo? Porque resulta que andan por ahí los innombrables trastocando el Evangelio del Señor Jesucristo. Como dice aquí la palabra, andan medrando y falsificando la palabra de Dios. Y no es así como debemos hablar, sino que debemos hablar con toda sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Y la única manera es hacerlo con las Escrituras, ¿verdad? Pero acontece, mis amados hermanos, que muchos que andan por ahí hablan también de las Escrituras y aparentemente parecen versados en las Escrituras, que las saben, sí, las saben quizá, pero no saben discernir las injusticias, porque yo debo decirles, mis amados hermanos, que la inteligencia no solamente es tener conocimiento, sino que hay que tener como una intuición, un pequeño don para poder ejercer ese conocimiento y hacer la sabiduría y hacer la inteligencia que ayude a todas las personas que demandan una razón de nuestra fe, ¿no? Que nos ha sido inculcada quizá por nuestros padres, por nosotras mismas, que en el caso mío, yo por mí misma he creído en el Señor Jesucristo. Entonces, pues, andan por ahí diciendo cosas que no son, que parecen que son. Y una mentira dicha 1000 veces, como que rápido corre y se hace una verdad fraudulenta. Y este es el motivo de este video, mis amados hermanos, que yo quiero aclararles o enseñarles las cosas como son, con toda sinceridad, como dice mi amado hermano Pablo, no medrando ni falsificando la palabra de Dios. Y yo quiero traerles en este momento este pensamiento, esta pregunta a vuestros corazones. ¿Será que el creyente salvado por el Señor Jesucristo es trapo de inmundicia? O mejor dicho, sigue siendo trapo de inmundicia, como lo dijo Isaías 64:6. Leeré rapidito Isaías 64:6, mis amados hermanos.
Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Yo de ninguna manera quiero decir que es mentira estos versículos que dijo Isaías, inspirado por el Señor, ¿verdad? Por Jehová de los ejércitos. De ninguna manera. Lo que acontece, mis amados hermanos, es que los que andan mintiendo y falseando la verdad del Evangelio se quedaron en el Viejo Testamento y no han entendido las Escrituras. Parece ser que a pesar que proclaman a voz en cuello que creen en el Señor Jesucristo, que creen que el Señor Jesucristo ya vino a la tierra a salvarnos y que murió y resucitó y está sentado allá con el Padre, parece ser que siguen siendo como los judíos antiguos que no han creído que el Señor Jesucristo ha venido. Porque de otra manera no me explico cómo sigan diciendo que ellos son trapos de inmundicia, como dijo aquí Isaías. Pero yo les hago recordar, mis amados hermanos, que esto eran palabras antes de la venida del Señor Jesucristo. Es verdad que antes que el Señor Jesucristo viniera a morir por nosotros en esa cruz infame, donde lo subieron con ignominia, con calumnias, éramos todo esto y más de lo que dice aquí Isaías, porque el Señor también nos dice que somos vacas de Basán. Nos dice cosas horribles y es verdad que eso éramos antes, como bien dijo el apóstol Pablo. Éramos lo peor, pero ya fuimos limpiados, hemos sido transformados en una nueva criatura gracias al sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que sabiendo que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó todos nuestros delitos, todas nuestras suciedades que dice aquí Isaías, todos nuestros trapos de inmundicia los pagó Él? Y ya no tenemos cuenta con nuestros padres antiguos, Adán y Eva. Ya, si alguna vez lo conocimos en la carne, Adán y Eva, que traíamos las huellas del pecado original en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, eso fue en tiempos pasados. Ya no lo conocemos a Adán y a Eva según la carne, porque ahorita andamos según el verdadero, andamos según el que nos dio nueva vida en espíritu y en verdad. Andamos con Jesucristo, el ungido, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo cómo siguen diciendo que son trapos de inmundicia y que hasta el día que se mueran seguirán siendo trapos de inmundicia y seguirán pecando. Poniendo como en desmedro el poder que tiene la sangre preciosa de Jesucristo para libertarnos del poder del pecado, para poco a poco irnos enseñando, irnos transformando de lágrima en lágrima a un varón perfecto, a la igualdad de Él, ¿verdad? Pero yo siempre digo que ese proceso no es así, no es un chasquido de bailarina flamenca de España, no es un chasquido de castañuela, mis amados hermanos. Es un chasquido de dolor, de un chasquido de paso a paso, ir venciendo a nuestros miembros para no hacerlos cautivos de la fornicación. Porque estos miembros que nos quieren conducir al pecado son de Cristo. Ya no son de nosotros, porque el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, ¿cómo nos vamos a dejar doblegar de estos miembros pecaminosos si ya los miembros son de Cristo y si Cristo vive en nosotros, nosotros vivimos con Él? Si Cristo resucitó y venció al pecado y a la muerte, nosotros también somos victoriosos y hemos resucitado a una nueva criatura. Entonces es absurdo que sigan diciendo, insultando el gran sacrificio del Señor Jesucristo, diciendo que seguimos siendo trapos de inmundicia. Esto es lo mismo que pasa con Salomón, que no han entendido las cosas que por decir nuestros hermanos testigos de Jehová dicen que el muerto, que la persona cuando muere, según Salomón ya nada sabe, que sus obras con él siguen y ya no sabe nada, que ya no puede adorar, no puede alabar a Dios.
y que ya todo perece cuando uno muere. Eso es verdad que lo dijo Salomón, pero se olvidan que eso fue en los tiempos antes de que viniera la resurrección por medio del Señor Jesucristo. Y en Cristo Jesús tenemos las primicias. Y si Él resucitó, también nosotros hemos resucitado. Por eso le dijo al ladrón que estaba junto a él, le dijo, hoy día mismo estarás en el paraíso. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para nosotros este proceso es largo del tiempo, del reloj humano, pero para Dios ya todo lo que va a ser ya fue. Y entonces ya están gozando nuestros hermanos de la plenitud. Y más aún, Apocalipsis 6:9 nos habla de que las personas que han muerto en Cristo, cada cierto tiempo, que eso yo no sé cada qué tiempo será, Dios con su gran misericordia les permite que despierten y ellos claman por venganza, no claman por perdón. Y dicen, ¿hasta cuándo no nos vengas, Señor, de los que moran en la tierra? De los que nos mataron, de los que nos violaron, etcétera, etcétera. Y el Señor les dice, descansen un poquito más de tiempo hasta que se complete el número de sus hermanos que también tienen que sufrir, que también tienen que ser muertos como ustedes. Entonces, en la memoria del Señor no estamos muertos. En la memoria del Señor Todopoderoso y bueno, estamos bajo su altar, estamos en su regazo, estamos en su redoma, y cuando el Señor quiere, Él nos despierta y adoramos y hablamos con Él, porque así nos hizo ver también el Señor en la parábola del rico y Lázaro. Entonces no podemos decir que son mentiras las alegorías del Señor Jesucristo. Todas estas cosas que dice el Viejo Testamento o Antiguo Testamento eran antes de la gloriosa venida del Señor Jesucristo. Ahora demos gloria a Dios porque ya no somos trapo de injusticia, mis amados hermanos, y ustedes tal vez no me crean lo que yo digo. Por eso he empezado este video con este hermoso fragmento de 2 de Corintios, del 2, capítulo 2, del 14 al 17, que yo lo volveré a leer, mis amados hermanos, para que sepamos, y unos pequeños versículos que tengo más como refuerzo, ¿ok? 2 de Corintios, capítulo 2. Dice así, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Como título, triunfantes en Cristo, título de hombre, por supuesto, porque estas cosas, estos títulos no están en los pergaminos verdaderos antiguos. Dice así, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y este olor es precioso, agradable a Dios, no es trapo de inmundicia, mis amados hermanos. Así que no crean a esas personas que andan calumniando al Señor Jesucristo, que Él nos da olor de muerte. Para eso murió Él, para quitar todo olor de muerte y para darnos olor de vida, en sacrificio maravilloso al Padre, ¿verdad? Y dice, en el versículo 15, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Grato olor, no dice trapos de inmundicia, mis amados hermanos, eso es verdad, estábamos enemigos de Dios, estábamos cautivos de la concupiscencia que traíamos en nuestra sangre a causa de nuestros primeros padres. Pero gracias, dice aquí, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. En el versículo 16 dice, a estos ciertamente olor de muerte. O sea, ¿cuáles son estos? Está en el 15 diciendo, y en los que se pierden, dice. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, dice. Y a aquellos, o sea, los que se salvan, olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y aquí es que yo me detengo un poquito y les pregunto, amados hermanos, ¿será que ustedes están muertos? ¿Que el Señor Jesucristo no los salvó? ¿Que aún están en la profecía de Isaías, que son trapos de inmundicia? Y pues yo les digo, entonces vana es vuestra esperanza, Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe, mis amados hermanos. Porque la palabra dice que el que ha creído en el Señor Jesucristo, somos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
Por supuesto. Solamente el Señor Jesucristo es suficiente para darnos este olor de vida que lo traslucimos por todos nuestros poros, por todo nuestro sentido, por todas nuestras palabras, todas las personas que nos escuchan, que nos ven en silencio, que nos ven al pasar, que nos conocen, que nos odian, que nos aman, ¿verdad? Y en el 17 dice, pues no somos como muchos, porque la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno y pocos son los que siguen hablando la verdad de este evangelio, pocos son los que se salvarán. Y eso no lo digo yo, lo dicen las escrituras, por eso aquí dice, pues no somos como muchos, dice que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo, que no somos trapo de inmundicia. Eso es lo que éramos antes, amados hermanos. Ahora somos, por la gracia del Señor Jesucristo y por la misericordia de Dios, somos olor de vida, somos olor de conocimiento, somos olor de salvación, olor grato, olor precioso para el Señor Todopoderoso. Es bueno suficientemente en Jesucristo, mis amados hermanos. Y pues yo, para afianzar más esto, voy a recordarles lo que dijo el apóstol Pablo en Primera de Pedro 2, 9, 12, que nos va a aclarar más este asunto. Primera de Pedro 2, 9 al 12. Dice así la palabra de Dios, mis amados hermanos. Escuchemos con atención, dice. Dice, el pueblo de Dios, dice. Dice, quiero leer un versiculito, el 8, antes de empezar con lo que nos convoca, dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esos que andan medrando y falsificando la palabra del Señor. Amén. El 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo voy a leer otra vez esto, mis amados hermanos, porque es tan precioso que amerita que lo lea otra vez. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Yo estoy segura que ustedes saben lo que quiere decir linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Verdad? Entonces aquí nos está aclarando que nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, que éramos trapo de inmundicia, éramos paca de Bazán, éramos idólatras, fornicarios, todo lo malo, ¿verdad, amados hermanos? Eso yo no lo niego. Pero eso era que en otro tiempo, dice. Pero ahorita nosotros hemos alcanzado misericordia, dice aquí el apóstol Pedro en el versículo 10. Y en el 11 dice, vivid como siervos de Dios, no como trapos de inmundicia, digo yo, no, añado. Dice, el apóstol Pedro dice, vivid como siervos de Dios. Y yo, sí, no como trapos de inmundicia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Qué hermoso esto, mis amados hermanos. Yo pienso que más claro ni clarita, como siempre digo yo. Ni clarita, que es una amiga que yo tengo. Dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. ¿Por qué dice entre los gentiles? Porque nosotros, cuando ya creemos en el Señor Jesucristo, éramos gentiles antes. ¿Ah? Y venimos a ser ahora hijos de Dios. Ya ni siquiera somos judíos, sino que dejamos de ser gentiles, dejamos de ser judíos, venimos a ser pueblo adquirido por Dios, nación santa, como dice aquí, real sacerdocio, linaje escogido, para que anunciemos las virtudes del Señor Todopoderoso y bueno, ¿verdad? Entonces dice que manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre los que todavía no han creído, porque nosotros ya no somos gentiles, somos hijos de Dios. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, así como murmuran a mí en la cajita de comentarios míos, que me dicen ridícula, que me dicen bruja maldita, que me dicen falsa profeta, que me dicen los peores oprobios, personas que ni siquiera conocen las escrituras bien, que porque se saben unos cuantos versiculitos que lo han oído aquí de oídos nomás y lo repiten como loros, ya creen que están a la igualdad del conocimiento que Dios me ha dado. Que no quiero decir con esto que es la verdad absoluta y que es el conocimiento total, porque tengo mucha falencia y por eso estoy en ese proceso de aprendizaje, para tratar de aprender y llegar a la vida eterna, porque el Señor nos dice que vida eterna es que estemos adquiriendo conocimiento de esta palabra. Eso es vida eterna, que estemos adquiriendo conocimiento de esta palabra, porque si nosotros escuchamos y leemos, esta fe va a entrar y nos va a hacer, hacer obras dignas de arrepentimiento. Porque si no escudriñamos, entonces, ¿cómo vamos a saber las leyes del Señor y los mandamientos que Jesucristo nos ha mandado hacer? No podemos saber lo que desconocemos, no podemos, amados hermanos. Entonces, por eso es necesario que escudriñemos. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, o sea, cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, y no me estoy refiriendo a una iglesia física, sino a una congregación espiritual que nadie sabe dónde está, porque estamos, dicen los hijos de Dios, diseminados por los 4 extremos de la tierra, y el Señor recogerá a su pueblo, amén. Y el Señor sabe reconocer a los suyos y nosotros que somos las ovejas escuchamos su voz y también lo reconoceremos. Amén. Ya. Entonces, eso es lo que nos dice Pedro, que afianza lo que dice 2 de Corintios, que ya no somos trapo de inmundicia, que ahora hemos sido transformados en Cristo Jesús, que si Él resucitó, nosotros hemos resucitado y somos grato olor de vida para todos, para el que se pierde y para el que se salva. Amén. Y sobre todas las cosas, que es lo que nos debe de interesar, es grato olor que somos para Dios y para Jesucristo. Amén. Entonces vamos a Romanos 8:14. Ay, Dios mío. Romanos 8:14. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, si somos guiados por el Espíritu de Dios por medio de la fe en Jesucristo, somos hijos de Dios, y un hijo de Dios no puede ser trapo de inmundicia, porque si decimos que somos trapo de inmundicia, entonces quiere decir que nosotros mismos decimos que estamos desechados por Dios, que no hemos resucitado con Cristo. Simplemente eso es todo lo que significa decir que seguimos siendo trapo de inmundicia, que hemos sido desechados, que seguimos muertos en nuestros pecados, en nuestras concupiscencias, y que Cristo no venció en la cruz y que no resucitó, por lo cual no hemos resucitado y seguimos en el Viejo Testamento como los judíos esperando que Cristo a ver si nos viene a salvar otra vez, ¿ok? Ya.
Leamos Juan 1, 12, 13. Juan 12, 13. Dice aquí, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Repito, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Verdad? El versículo 13 dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Verdad? Ya. Y 2 de Corintios 5, 16, 17, y con esto me despido, amados hermanos. Dice así el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 16 al 17, dice. Desde el 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado de Adán y Eva. Si es verdad que lo conocimos en la carne, porque traíamos la marca de Adán y Eva en nuestros cuerpos, en nuestros miembros pecaminosos. Pero como Cristo nos salvó en la cruz, ya nosotros ya no tenemos nada que ver de aquí en adelante según la carne con Adán y Eva. Porque si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así, porque ahora lo conocemos en espíritu vivificante, en espíritu de vida. Por eso dice en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Leamos hasta el 19, que está muy bonito esto. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que yo les digo a ustedes, amados hermanos, que se reconcilien en estos momentos con Cristo, que se reconcilien con Dios en nombre de Cristo, para que aprendan a discernir esta palabra, para que si no la entiendan, hagan lo que el consejo que nos dice Santiago, que si alguno tiene falta de sabiduría, se acerque a Dios y le pida con sinceridad, y el Señor abundantemente les dará sabiduría a toda persona que se la demande sin reproche. Entonces eso, mis amados hermanos, qué gran honor que nos ha dado el Padre, de que gracias a Jesucristo tenemos el ministerio de la reconciliación, y nos ha hecho embajadores en el nombre de Cristo Jesús para llevar todas estas buenas nuevas a todos nuestros hermanos. Entonces eso, amados, si somos embajadores, ya no somos trapo de injusticia, mis amados hermanos, porque ya fuimos limpiados, ya hemos sido transformados, y estamos en ese proceso de vencer. Vamos de victoria en victoria, de sufrimiento en sufrimiento, a llegar a la hora perfecta, al cenit del sol, que son las 12 del día, mis amados hermanos. Ruego al Señor, porque a todos los que hemos creído en verdad en el Señor Jesucristo, nos encuentre la visitación del Señor, sea la propia, sea la unilateral, la de cada persona, en venida propia, humana, nos encuentre
haciendo lo que tenemos que hacer como buen mayordomo, como buen embajador de este ministerio de la reconciliación. Porque yo debo decirle, mis amados hermanos, otra vez, aunque sea yo reiterativo, aunque los canse, que eso fue lo que vino Cristo a traernos cuando Él murió en la cruz. Esa fue la salvación que nos trajo, la reconciliación con el Padre. Porque estábamos enemigos de Dios y Él nos reconcilió. Aquí es que entra, no por obra de justicia que alguno haya hecho, sino solamente Él la hizo, esa obra de justicia. Y de ahí en adelante somos una nueva criatura hermosa, blanca, como dice Isaías, si tus pecados fueran como la grana, como blanca nieve, hemos venido a ser, amados hermanos. Y de nosotros depende que tomemos en estos momentos la bendición o la maldición. La bendición que proviene de obedecer la palabra, los mandamientos del Señor Jesucristo, y la maldición por desobedecer. Amén, mis amados hermanos, que el Señor esté con ustedes así como conmigo. Amén.